Love, Death and Robots es una serie antológica original de Netflix que cuenta relatos cortos que van desde la ciencia ficción hasta la fantasía, el horror y la comedia. Esta animación nos presenta historias autoconclusivas sobre amor, muerte y robots como su nombre lo dice. En esta ocasión les presento un capítulo de mutantes o cambiadores de forma que estoy seguro te gustará, por lo que te invito a que apoyes a este canal suscribiéndote y dando me gusta a este video. Esta historia está ambientada en algún lugar de Afganistán. Un marine estadounidense llamado Decker lidera una tropa de soldados. Mientras camina al frente, mantiene una plática con su compañero Sobieski, quien juega con él sobre tener relaciones con su hermana, la cual no existe. De pronto, el raso se detiene y comienza a oler y escuchar algo. Algo anda mal, una bala sale disparada directo a su pierna, lo tumba, todos se protegen. El soldado raso activa su visión mejorada, consigue localizar al enemigo y alerta a sus compañeros la ubicación exacta, haciendo que disparen a una cabaña, asesinando a todo ser que estuviera dentro. Una vez en el cuartel, este mismo soldado y su compañero se sientan a comer en la mesa del sargento, pero despectivamente este les pide que se vayan, que fue un error haberles dado uniformes a los animales, dando a entender que ambos compañeros no son humanos. Pero Decker comienza a alardear que su raza puede acechar a su presa con el olor. Corren kilómetros mientras ellos van en sus vehículos apestados. Pueden ver claramente la noche sin una linterna, mientras que ellos se aferran a sus linternas apenas se esconde el sol. Esto hizo arder al sargento y los nombró malditos perros, lo cual hizo molestar a Sobieski y lo amenaza con arrancarle el brazo y golpearlo con él hasta matarlo. Vamos, huele a mierda de perro aquí. Un rato después, ambos compañeros están platicando que no deberían estar ahí, que no encajan con imbéciles que se autonombran americanos, pero sin embargo siguen ahí por ayudar a su país. Enseguida aparece el mayor Reiner y le avisa a Sobieski que en unos minutos saldrá en operación con el escuadrón. Entonces Sobieski se despide de su amigo y sale del cuartel. En la noche, unos disparos despertaron a Decker, que miró desde lejos que la base donde estaba Sobieski se hallaba en conflicto, por lo cual le pide permiso a sus superiores para ir a ayudar, ya que él tardaría mucho menos en llegar de lo que ellos lo harían. Minutos después llega y se percata que todos los soldados ya están muertos, incluido su amigo Sobieski. Al regresar, habla con el mayor Reiner y le dice que fueron emboscados por otros de su raza. Primero acabaron con Sobieski y luego fueron por los demás, pero también le dice que ya tiene su olor y puede rastrear al culpable. Por lo cual llegan a un pueblo y Decker consigue identificar al asesino de su amigo, pero no dice nada. Ya a la noche, Decker se escabulle del cuartel y corre totalmente desnudo en dirección a unas montañas, al lugar donde se encuentra con aquel viejo que mató a su amigo. Este viejo se transforma en hombre lobo, y Decker también, pero antes de que terminara, aparece una tercera bestia, lo tumba e intenta matarlo, pero Decker consigue librarse, terminando así su transformación de hombre lobo. Ahora ambas bestias van tras Decker, pero este resultó ser demasiado hábil, a pesar de haberle arrancado parte de su brazo. Se hace el muerto y asesina al tercer lobo. Enseguida comienza a pelear con el viejo, y tras una difícil batalla, Decker lo termina matando. Al día siguiente, Decker regresa a la base y tras haberse recuperado de sus heridas, se encuentra con el cadáver de su amigo, envuelto en una bolsa junto con los demás soldados. El mayor Reiner le dice que él no es un soldado, es un animal, y Decker le contesta que puede que sea un animal, pero que ya se cansó de usar su correa. Le entrega sus placas, toma el cadáver de su amigo y se va del cuartel, ante el asombro y respeto del sargento que lo deja marcharse. Por último, Decker entierra a su amigo y se despide de él. Finalmente, Decker se ha dado cuenta que el ejército no es el lugar a donde pertenece. El sargento y los otros que los habían molestado finalmente se identificaron con Decker al verlo sufrir por la pérdida de su amigo, experiencia por la que muchos de ellos quizás pasaron, queriendo vengar la muerte por su cuenta, algo que quizás ellos habían soñado con hacer y solo Decker pudo. Muchas gracias por ver el video y por tu apoyo. Te ha hablado Eric.